estamos en comunicación hasta Colorado con mi queridísimo doctor Héctor Frisby para la consulta cátedra de hoy. Temas que, bueno, a petición del público, así como dirían los clásicos, retomamos y actualizamos. Ya nos ha hablado el doctor de temas como el que hoy vamos a tratar, pero viene muy al caso, sobre todo en relación a la coyuntura, a lo que están viviendo hoy pues la gente en el mundo entero, mi doc, y los profesionales de la salud también, una situación de estrés prolongado que hay en varios aspectos, ¿no? En el de la salud, en el de el miedo a infectarse, el miedo a perder el trabajo, y todo este tipo de cosas, el miedo al futuro inmediato en sí, y en el caso de los trabajadores de la salud, pues de tener jornadas extenuantes, jornadas de riesgo, además son parte de las personas que desafortunadamente están enfermando y falleciendo, algunos de ellos, y ahí están en la primera línea de combate. Pues todo esto deriva justamente pues nos pega, ahora sí que la estabilidad emocional. Bienvenido, mi doc, muchas gracias por esta intervención. Buenos días a todos, les mando un saludo. Y sí, esto del trastorno de estrés postraumático es algo que es muy frecuente, y en casos como esto de la pandemia o la epidemia del COVID, se aborda desde dos diferentes puntos de vista diferentes. Uno es de los prestadores de servicio de salud y el otro es desde la población en general. Y las plataformas desde donde se genera ese estrés en las personas es radicalmente diferente, porque en las personas, en la población en general, el estrés postraumático tiene como origen el miedo, solamente el miedo a lo desconocido. Y en los prestadores de servicio de salud, en nosotros, lo que tiene es que también tenemos miedos, y eso es a partir del conocimiento de lo que sí puede pasar. Porque es muy difícil que la gente, aun cuando lo ve en las noticias, lo escuche, lo comparta en los medios sociales, hasta que no les sucede a ellos en su familia, no lo llegan a creer. Es como cuando la gente no creía lo de los asaltos, por ejemplo, porque no les habían tocado a ellos, y desafortunadamente los asaltos fueron subiendo. Entonces, pues como ya les toca a ellos, ya les toca cerca, les toca en un familiar, entonces ya lo empiezan a creer y ya lo empiezan a aceptar como algo real. Y desafortunadamente eso es algo que pasa mucho en la gente ahorita con lo del COVID. Como no mucha gente se ha infectado, como no mucha gente se ha muerto, hay todavía un grueso de la población que no lo entiende, y entonces eso los impacta fuertemente cuando se llegan a enterar que alguien que ellos conocen murió, o se infectó, o estuvo enfermo, o se tuvo que aislar, ¿no? Por ejemplo, el trastorno de estrés postraumático fue reconocido como una enfermedad psiquiátrica en 1980, fue cuando se integró al catálogo de enfermedades psiquiátricas, que esto no significa que antes no existiera. Lo que pasa es que, bueno, pues fue reconocido por las autoridades de salud mental a partir de 1980, ¿no? Y el trastorno de estrés postraumático es un trastorno emocional mental que se desencadena después de un evento traumático, que puede ser, en este caso es la pandemia, pero recuerden que de los más frecuentes tenemos un ataque sexual, un ataque de índole sexual, actos de guerra, cuando se desencadena un conflicto bélico, accidentes de tránsito, hay gente que tiene accidentes de tránsito muy traumáticos, o algún tipo de amenaza o algún tipo de acto violento con un ataque físico o un ataque psicológico. Puede ser muy agudo o puede ser un ataque psicológico repetido, y esto genera un trastorno de estrés postraumático. Esto, ¿cuándo se clasifica como trastorno de estrés postraumático? Es cuando las personas tienen síntomas por más de un mes de duración y empiezan a tener pensamientos recurrentes de peligro que les va a suceder. Y por ejemplo, en este caso del coronavirus no es difícil, porque ya llevamos más de un mes con la amenaza, ya llevamos varios meses con la amenaza, entonces no es difícil que la gente continúe persistentemente y elabore los pensamientos de que el riesgo está ahí, el peligro está ahí, el riesgo inminente está ahí cerca.
y entonces esto es muy fácil que desencadene estrés postraumático. Los pacientes también empiezan a tener algo que se presenta con el COVID también, que se llama hipervigilancia. La hipervigilancia es que estamos prestando atención a cosas que habitualmente no lo hacemos y nos distraemos de nuestros asuntos importantes, lo que tendríamos que estar haciendo. La gente le cuesta trabajo entender que pues bueno, lavándose las manos, no tocando objetos que otras personas hayan tocado, no tocarse la cara, en fin, pero pues hay un grueso de la población que tiene que salir a trabajar. Hemos visto imágenes del metro, cómo está lleno de gente, no hay posibilidad de tener distanciamiento social, ahí prácticamente el usar cubreboca en una conglomeración de ese tipo, pues es nada más un efecto placebo emocional, porque pues no hay distanciamiento. O sea, si hay una persona infectada, pues los que están a su alrededor se van a infectar, solo que la persona que está infectada deje de respirar, ¿no? Entonces, ese tipo de circunstancias generan hipervigilancia, generan ansiedad persistente y las personas pueden llegar a tener ataques de pánico. También puede empezar a reconstruir esos miedos durante sus horas de sueño, y eso también es una característica típica del trastorno de estrés postraumático. Y muchas veces la persona está tratando de evadir las circunstancias, entonces va a ser muy frecuente. Por ejemplo, ustedes no sé si se han enterado, pero ya muchas enfermeras, médicos, trabajadores en los hospitales o en servicios de salud se están reportando enfermos. Ya saben que si hablan y dicen, ¿saben que ayer tuve un poco de fiebre y un poco de tos? Ya saben que les van a decir, quédate en tu casa, no vengas a trabajar y vamos a ver cómo te sientes. Ellos ya saben que por lo menos en 10 días van a estar a salvo en su casa. Entonces empiezan a elaborar ese tipo de escenarios para tratar de sobreponerse al estrés que les está generando exponerse a una circunstancia extrema como de este tipo. Y a las personas se les modifica también la percepción, y esto ha pasado mucho, ustedes van por la calle y alguien estornuda o alguien tose y lo ven como si trajera un arma de fuego en la mano, ¿no? Entonces, porque ese que tosió me va a matar. Entonces se modifican las percepciones y eso sucede durante un periodo más largo de un mes, ¿no? Los riesgos que hay en las personas que están en un estrés postraumático, si no reciben atención, si no platican y si no lo reconocen, porque hay mucha gente que dice, no, es que yo así soy y es que pues cómo no voy a estar nervioso, lo racionalizan. Esas personas están en muy alto riesgo de 3 cosas principalmente. Uno, de suicidarse. Eso es muy alto, el riesgo de suicidio en una persona trastorno de estrés postraumático. Se sienten abrumados, no lo pueden manejar y prefieren suicidarse. También algo que pueden hacer es que se pueden dañar, no se llegan a matar, pero sí se empieza a dañar. Entonces gente que se vuelve muy agresiva y en esos ataques de pánico, en esas crisis de ansiedad, se ponen a golpear paredes, a golpear puertas en el mejor de los casos, y si no, a golpear a las personas con las que viven. Y eso es un proceso autodestructivo, porque eso destruye no probablemente a las personas, pero sí a la estructura familiar, y esa es una persona que se necesita atención psicológica y psiquiátrica. Y durante estos periodos de trastorno de estrés postraumático también se incrementa de manera muy importante el abuso de sustancias, principalmente alcohol, que es una de las sustancias que son legalmente aceptadas. Y echarse un traguito pues es muy bien visto por la mayoría de la gente, pero si habitualmente no tomaban martes, miércoles y jueves, ahora que están en confinamiento y ya están tomando entre semana, cosa que no hacía, todo lo hacían los viernes o los sábados, eso es abuso de sustancias. Cuando tú rompes tu patrón y empiezas a consumir una sustancia que modifica tu conducta, como el alcohol, en días que habitualmente no lo hacías, eso es una llamada de atención, aunque esté socialmente aceptado y sea muy padre de que hagan. He visto que hasta hacen sus pláticas de Zoom para ponerse a tomar entre cuates, aunque no estén juntos, ¿no? Entonces, eso es abuso de sustancias, y esas personas están teniendo un trastorno psicológico y requieren atención médica, o al menos necesitarían soporte emocional. No sé si en México exista el número en el que puedan hablar y les den soporte emocional, supongo que sí, pero aquí en la Ciudad de México, al Locatel. Ajá, porque esa gente está en crisis, ¿no? Esa gente está en crisis, aunque no lo reconozca. La mayoría de la gente no reconoce que está en crisis, lo racionaliza, ¿no? Entonces, habitualmente este tipo de circunstancias pues son extraordinarias. Acuérdense que lo platican, bueno, no probablemente se acuerdan, lo digamos en febrero del 2018 este tema. El 50% de los casos de estrés postraumático están relacionados con abuso sexual.
La mitad son abuso sexual, el resto son las otras causas. Y hay personas que tienen predisposición a tener trastorno de estrés postraumático, está codificado genéticamente, familias en las que la gente es mucho más tendiente a la depresión, a la ansiedad, es gente que va a desarrollar de manera mucho más frecuente trastorno de estrés postraumático. Los tratamientos principalmente es la psicoterapia, hay personas que necesitan estar tomando medicamentos, el tomar, es otra cosa que he visto, el tomar benzodiazepinas está contraindicado en el trastorno de estrés postraumático porque genera un rebote, para utilizar una palabra de entendimiento común, pero las benzodiazepinas trabajan con unas sustancias que están en el cerebro que se llama ácido gamma aminobutírico o GABA, y eso hace que se vuelva dependiente la persona a ese medicamento. Entonces, he visto que mucha gente recurre a tomar no voy a decir marcas comerciales, pero recurre a tomar alprazolam, clonazepam, diazepam. Todos esos medicamentos no deben tomarse en pacientes con estrés postraumático. Desde luego, hay mucha gente que los usa porque pues los noquea, los baja. Entonces, si sienten que están en una crisis de ansiedad y eso les baja, pero cuando regresen, van a regresar con una tendencia mucho más agresiva en su mente a generar otro trastorno de ansiedad u otra crisis de trastorno de estrés postraumático, ¿no? Wow. Sí, Doc, incluso hablando de este estrés, esta tensión, hay casos ya lamentablemente de personal médico, ¿no? Hay en Nueva York una doctora que se suicidó justamente por el prolongado estrés que estaba viviendo. Aquí también tenemos el caso de una enfermera en el estado de Hidalgo. Me parece que igualmente la tensión la llevó a esta situación porque pues ha sido un periodo muy largo, ¿no? Un periodo muy largo en el que están sometidos justamente a una gran presión que debe ser atendida pues de inmediato, doctor. Hay que identificar estos signos que dicen y que tú mismo lo dices, y el personal de salud pues estar prácticamente constantemente en esta atención. Entiendo incluso que, por ejemplo, hay médicos, tú nos dirás que, por ejemplo, cuando se les muere también su primer paciente, llegan a enfrentar este tipo de situación, ¿no? Como de culpabilidad, entonces tienen que ser apoyados, respaldados emocionalmente, ¿no? Y fíjate que tienes que estar entrenado para eso. Yo estuve en el pabellón de oncología del Hospital General de México y ahí te dan clases de tanatología. Tienes que aprender a entender que el proceso de muerte es algo que es natural y va a llegar, pero sí es traumático y hay gente que no lo puede elaborar. Y sí llama mucho la atención que un prestador de servicios médicos se suicide, pero es que son muchas presiones, y son presiones laborales, son presiones económicas. Por ejemplo, aquí los médicos que estudian aquí en Estados Unidos, habitualmente cuando terminan la carrera, tienen una deuda con las universidades donde estudian de aproximadamente 400 o 500 mil dólares para pagar lo que les costó estudiar la carrera. Entonces, con eso ya empiezan a trabajar. Entonces, si los obligan a trabajar jornadas de ciertas características, en horarios de ciertas características, con pacientes de ciertas características, y dicen que no, y pierden el trabajo, pues ya no pueden sostener su vida. Y si además de eso le sumas que se compran una casa, se compran un coche, y si cometen el terrible error de que les importe lo que dicen de ellos y que quieren ganar estatus, entonces de repente un médico que acaba de terminar una especialidad aquí en Estados Unidos, pues ya tiene una deuda por una casa de $800,000, una deuda de un coche de $60,000, $500,000 que le deben al sistema educativo de los Estados Unidos. Entonces es gente que pone el pie en el hospital a trabajar el primer día con una deuda de cerca de $2 millones. Entonces es gente que está sometida a un estrés terrible. Y si además de eso le sumas un evento, una eventualidad como esto del COVID, pues la gente se vuelve loca literalmente, pierde el control de sus emociones, porque bueno, ha estado cediendo a presiones externas que no debería haber cedido, ¿no? Algo que dice aquí Rolando, como siempre Rolando hace comentarios muy interesantes y muy inteligentes, respecto al alcohol. Vi que en algunos lugares prohibían el alcohol. Eso es un error terrible.
Prohibir el alcohol es terrible. La cantidad de alcohólicos que hay en el mundo es altísima. Lo que pasa es que es tolerado el alcoholismo. Si tú les quitas el alcohol a los pacientes, van a desarrollar síndrome de abstinencia y va a haber unos niveles de agresión y violencia impresionantes y van a ser capaces de matar por obtener alcohol. Y sí, efectivamente, lo que dice Rolando aquí, el individuo se comporta como realmente es cuando toma alcohol. Acuérdense que el alcohol no es un estimulante del sistema nervioso central. El alcohol es un inhibidor selectivo de los procesos de inhibición del cerebro. Es decir, lo que nosotros normalmente tenemos como barrera de contención para no comportarnos sin freno, se elimina con el alcohol y entonces nosotros ya nos comportamos de la manera que realmente queremos comportarnos sin obedecer a esos mecanismos de contención, que es lo que Freud llamaba el super-yo, ¿no? Las barreras que vamos poniendo para no comportarnos de una manera que no es aceptado, ¿no? Así es, doctor. Y bueno, en cuanto a la población en general, del estrés que se sufre, pues lo que se recomienda es el ejercicio, ¿no? La terapia ocupacional, el platicar, como dicen por ahí, con quien más confianza le tengas, ¿no? Es cierto esto, doctor, de estar constantemente platicando. Por ahí alguna vez escuché a una persona, no necesariamente un médico, sino un motivador, diciendo que ayuda mucho en los casos de trauma hablar del asunto, no interiorizarlo, sino todo lo contrario, ¿no? Hablar de ello, como cuando aquí hemos vivido traumatismos más comunitarios como el sismo, ¿no? El sismo del 85, del 17, estar, digamos, desahogando esto ¿qué tan cierto es, doctor? Es muy cierto, pero hay que tener mucho cuidado, porque hay que hablarlo con alguien. Cuando tenemos un trastorno traumático de esta manera, es como si tuviéramos en una mesa una serie de piezas de Lego y tuviéramos que armar una casita o un edificio, un coche, algo tuviéramos que armar con esas piezas de Lego y no tuviéramos el instructivo. Así están nuestras emociones desorganizadas y no tenemos el instructivo. ¿Quién tiene el instructivo? Un profesional de la salud mental. Tenemos que ir a ver un psicólogo. Platicarlo con la gente con la que vivimos ayuda, pero poco. Cuando ya llegamos a este nivel, necesitamos un profesional de la salud que nos ayude a acomodar las cosas en donde van. Porque si lo platicamos con la gente con la que vivimos, vamos a sobrecargar el ambiente de tensión y más en estas circunstancias que todos están confinados, el nivel de estrés va a subir y muchas veces la conversación entre personas que habitualmente viven juntas genera conflictos muy fuertes y genera competencias y genera muchas cosas que no deben ser. Entonces, hay muchos temas que se tienen que hablar. Ese es Pedro con su ruido. Ahí anda Pedro. Son temas que tienen que hablar con profesionales de la salud que nos ayuden, porque no es útil muchas veces hablar con la gente con la que vivimos, porque vamos a entrar en conflicto y ya conocemos cómo son las personas con las que vivimos y además en estas épocas de tensión salen a flote muchos conflictos viejos y son muchas veces, hemos visto personas que no tienen la capacidad de estructurar una discusión o una conversación de manera constructiva y lo único que quieren es reprochar o cerrar la puerta y decir, es que yo de eso ya no quiero hablar, es que contigo no se puede hablar. Bueno, pues pues yo estoy hablando, si tú no quieres hablar, el que no quiere hablar o la que no quiere hablar eres tú, la que se está yendo eres tú, o el que se está yendo eres tú. Entonces, pero es muy difícil, no es tan sencillo, se necesita tener mucha inteligencia, madurez y en principio reconocer. Aquí vi que Teresa escribía que ella ha estado esperando un curso de tanatología y que no se ha reunido gente. No es infrecuente, Tere, que la gente no quiera hablar de la muerte, es bastante frecuente. Y hay libros, busca un libro que se llama El proceso de duelo, no sé exactamente cómo se llama en inglés, pero búscalo por la autora, es la doctora Teresa Kubler-Ross. La doctora Kubler-Ross escribió acerca de las fases del duelo y cómo elaborarlo. Lee ese libro, es un clásico, probablemente hasta lo encuentres en PDF, en línea, pero es un libro muy interesante y te habla de las etapas del duelo,
cómo la gente se va moviendo, y conociendo esa estructura, tú puedes entender más o menos como por dónde se mueve el estudio de la tanatología. Claro, no es todo lo que debes saber, no es todo lo que debes saber, pero ahí hay mucho de lo que pudieras entender al principio. Pues ahí está, mi doc, muchísimas gracias, como siempre, por este interesante tema. Ya sabes, siempre es importante recurrir a los profesionales. Aquí sí hay ayuda a nivel local, en Locatel, en el teléfono, lo canalizan con especialistas de guardia a las 24 horas, o también la UNAM tiene ahí una línea de psicólogos que están todo el tiempo atendiendo en estos temas de trauma. Así ha sido justamente después de eventos como los terremotos que hemos sufrido aquí, pero lo han hecho de manera permanente, y en esta ocasión también, entiendo, está este servicio para la población. Ahora que, vaya, no puede la gente salir, o los consultorios de los especialistas están cerrados, algunos quizá atenderán vía online, pero probablemente no todos, o no hay la intimidad, ¿verdad?, de un consultorio en el que la gente pueda expresarse, sobre todo estando en sus casas. Pues no tendrían a lo mejor la misma efectividad una consulta a larga distancia que una consulta ya en la intimidad del consultorio con los especialistas respectivos, mi doc. Interesante tema, como siempre. Y en esta, nada más la única sugerencia es que en esta época de confinamiento, que estamos necesaria u obligadamente a estar en un espacio reducido, si sienten que están entrando en crisis, aíslense de discutir, eviten discutir, traten de buscar acceso a comunicarse con alguien externo para comunicarse, incluso un buen amigo, una buena eso es a lo que yo me refería, sí, que les hable cosas positivas, no alguien que vaya a hablar también del COVID. Hablen de pintura, hablen de música. Hoy es el cumpleaños de, por ejemplo, de Cecilia Bartoli, no sé si me hablaron de ella. Cecilia Bartoli es una extraordinaria soprano y tiene por ahí un disco muy bonito con Rolando Villazón, un tenor extraordinario que es de Ciudad Satélite, ahí en México. En fin, hablen de ese tipo de cosas, desconéctense, es algo que ustedes no pueden modificar, y eso genera una sensación de impotencia, es algo que genera una sensación de invalidez, que genera mucho más ansiedad y genera rabia y coraje cuando hay cosas que no podemos cambiar, ¿no? Cuando empezamos a ver muchos videos de asaltos y de robos en el mundo, en México, o empezamos a ver las manifestaciones aquí en Estados Unidos que están quemando y están destruyendo cosas, y vemos un video tras otro, nos intoxicamos de eso, y entonces entramos en una crisis de ansiedad. Y si de por sí estamos susceptibles, no hagan eso, y si van a empezar a entrar en crisis, únicamente acérquense a la gente con la que viven, abrácenla, díganle que la quieren y que en ese momento no tienen la capacidad de dialogar constructivamente, que por favor los entiendan, y sepárense, no se vayan a pelear, porque en este tipo de épocas suceden cosas muy tristes, y acuérdense que cuando decimos cosas, desdecirlas es imposible y no podemos echar el tiempo atrás. Entonces podemos lastimar a la gente con la que vivimos. Piensen eso, piénsenlo, y ya que pase esta época, si tienen asuntos que resolver, pues resuélvanlos, pero en un contexto de un estado mental diferente. Así es, como diría Luis Chavilla, mi doc, no discutamos, porque después de la primera discusión hay muchas más. Así es, ¿verdad? Sí. ¿Verdad? Una vez me decía, ¿por qué vamos a discutir por algo que podemos arreglar a golpes? Exactamente. Ahí sí se saca la tensión de una vez y para siempre. Gracias, mi doc. Como siempre, ¿cómo están las cosas por allá en Colorado con esto del I Can Breathe? Fíjate que en Denver están aprovechando como corresponsal. Hay toque de queda en Denver, y ha habido un incremento de los casos de la gente que va y se manifiesta, y desde luego pues hay una alerta sanitaria, porque hay muchas personas que pues van a incrementar su riesgo de tener coronavirus y infectar, porque se pierde totalmente, se pierde el distanciamiento, y en fin. Pero aquí, afortunadamente, pues ya saben que yo vivo aquí al pie de las montañas. Yo estoy híjole, al ratito les mando una foto. Me fui a andar en bicicleta el lunes. Les voy a mandar una foto de... Es como un suburbio donde tú vives, ¿verdad?
bien suburbio, bien suburbio, porque estoy distante de las otras personas y de donde yo vivo hay un sendero, que aquí les llaman los trails, los senderos, y hay uno que sube a las montañas y puedes irte a las montañas y es un sendero que recorre hasta 40 kilómetros, puedes ir en bicicleta y vas por tierra y por concreto y puedes incluso hasta quedarte a acampar en la montaña y regresar al día siguiente. Entonces, realmente yo no voy a Denver, es rarísimo que yo vaya a Denver, voy cuando tengo que ir al consulado o me gusta mucho la música, hay un lugar en que tocan jazz en vivo allá en el centro de Denver, es cuando yo voy, pero es muy raro que vaya, o un espectáculo de teatro, de ópera, pero no, yo no voy, iré 5 veces al año a Denver, no voy más que eso a Denver. Ah, qué bien, no, pues ¿para qué? Si vives ahí vives bien. Todo lo que necesito ya está Pues mal. sí. Gracias, Vidal, que tengas un excelente fin de semana. Gracias, como siempre, por esta consulta cátedra. Y pues ahí listos para la siguiente. Ya sabe, los temas que quieran que el doctor aquí nos dé luz, pues él siempre con la disponibilidad que agradecemos enormemente. Te mandamos un abrazo, mi doc. Que estén bien, gusto en saludarlos. Cuídense, quédense en casa porque todavía está roja la cosa. Y paciencia. Y cualquier cosa ahí estoy a sus órdenes en los medios sociales, ya lo saben. Excelente, mi doc. Muchísimas gracias. Como siempre, gracias a todos, queridos amigos. Vamos a hacer una pausita, regresamos. Disyuntiva presentó